Hola a todas, muy buenas noches. Espero que me estén escuchando bien y espero que también se encuentren bien. Me da mucho gusto tenerlas hoy aquí en el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Este día vamos a tener un podcast foro que se llama Género y Feminismo. Para este vamos a presentar 3 preguntas generales en donde cada una va a tener el tiempo de 5 minutos para poder expresar su respuesta y como ya se les compartió, el orden está en el chat. Espero que esté todo en orden con las indicaciones, perfecto. Y también antes de iniciar, me gustaría presentarlas a todas y cada una de ustedes. Voy a empezar. En primer lugar tenemos a la maestra Irene Jiménez Beltrán, activista política y defensora de los derechos de las mujeres. También está con nosotras la licenciada Irma Monroy León, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la doctora Samara de León García, presidenta de la Sociedad Urbanista del Estado de México. También está con nosotras Andrea Tania Salgado Garduño, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como también la maestra Adela Gómez Garduño, presidenta de Creando Conciencias y Despertando Sueños de México. Y también tenemos con nosotras a Andrea Alicia Pacheco Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por último tenemos a nuestra compañera Daniela Stephanie Morales Medina, igual alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un gusto para mí tener aquí a todas ustedes, todas activistas, mujeres reconocidas y defensoras de los derechos de las mujeres. Espero que la dinámica haya quedado clara. Y en este punto, pues yo me gustaría compartirles la primera pregunta de este foro, de acuerdo al orden al que les asignamos. Y bueno, como saben, el tema fue género y feminismo. Dentro de este tema hemos conocido mucho el término de la sororidad y pues este término se ha vuelto muy recurrente en nuestro día a día, ¿no? Y aquí es donde yo les pregunto a todas y cada una de ustedes, este término de sororidad, ¿qué importancia tiene en su vida y cómo lo han desarrollado en su ámbito? Ya que como mujeres, pues obviamente tenemos que conocer el término y desenvolvernos, pero ¿cómo lo hacen ustedes siendo representantes de tan grandiosas organizaciones y líderes activistas de mujeres? No sé si es mi internet o el tuyo y la verdad es que no escuché el planteamiento. Sí, sí, maestra Irene, es su internet, pero si gusta en lo que lo arregla, podemos pasar con la licenciada Irma Monroy León y regresamos con usted. Bueno, me, me parece que también Irma y la maestra Irene están teniendo problemas de conexión y en ese caso pasamos con la doctora Samara. Muchas gracias, presidenta. En primer término, agradezco mucho el espacio que se tiene este día para platicar de temas tan relevantes en las diferentes áreas, no solamente jurídicas, sino otras complementarias, en aspectos que nos interesan de género y feminismo. Como muchos de ustedes saben, pues la parte de la sororidad no solamente contempla la capacidad de las mujeres para apoyarnos en diferentes ámbitos y desarrollos en donde estemos ejecutándonos. Creo que la parte de sororidad va más allá de no juzgar apariencias físicas, sino también va en la parte de respetar decisiones individuales. En ese sentido, a título personal, desde mi desarrollo profesional, en ámbitos públicos o privados, la sororidad ha sido una parte fundamental para empezar a generar puentes, generar oportunidades, abrir caminos, como yo creo que muchas de las aquí presentes. Sin duda, yo creo que un primer acto de sororidad es generar estos espacios de convivencia y de diálogo. Por eso, a nombre de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, estoy muy agradecida por estar este día con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Su participación fue muy relevante. Y en este sentido, procedemos con la siguiente participante, que sería Andrea Tania. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecerles el espacio, el permitirme estar aquí con ustedes una vez más. Como comentó la doctora, es importante crear estos vínculos de sororidad con otras, no solo con nuestras amigas, sino aún con mujeres que no llegamos a conocer. El poner en práctica la sororidad no basta solamente decir con el que soy, sino que sí, debemos de preocuparnos por lo que decimos y de cómo nos comportamos con las otras mujeres, y sobre todo el reconocer a esas otras mujeres. Incluso para algunas mujeres el hecho de que las reconozcan resulta totalmente reparador en términos de la autoestima. Hoy día considero que es súper importante. Muchas gracias, Andrea. Retomando el orden de la lista que teníamos a un inicio, vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Irene. Y le voy a repetir la pregunta por la cuestión de Internet. Y estábamos tocando el tema de la sororidad, este concepto que se ha venido trabajando desde que ha iniciado el movimiento feminista, que ha tenido revolución. Le preguntamos aquí, ¿cómo es que usted lleva este término a los ámbitos en los que se desenvuelve? ¿Cómo es que ve la sororidad? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo la trata? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, saludo con agrado a las mujeres con las que hoy tengo la oportunidad de compartir y agradezco a mis amigos de Entre Mitos y Logos por la invitación. Quiero decirles que el término sororidad, para muchas de nosotras muy familiar, yo lo llevo a la práctica pues ayudando a las mujeres con las que convivo a diario y que precisamente como lo dijeron las compañeras que me antecedieron, generar estos espacios en los que mujeres que sin conocernos podemos participar y podemos hablar de temas como el feminismo y el género, son parte fundamental. Y bueno, creo que falta mucho para que las mujeres estemos conscientes de qué significa la sororidad. Sin embargo, estamos aquí hoy, muchas, y en diferentes espacios, porque quizás algunas mujeres fueron sororas con nosotras, desde nuestras madres, en nuestras casas, en el caso particular que te ayudan y te alientan, hasta las compañeras de trabajo, las maestras, etcétera. Y soy sorora porque ayudo a otras mujeres en todo lo que puedo. Gracias. Sí, maestra Irene, tiene razón. La sororidad viene desde puntos muy importantes. Viene desde un tema en el que, de conciencia propia, hasta externarlo con las demás. Y en este sentido es donde yo le hago el mismo cuestionamiento a nuestra compañera Irma Monroy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues les agradezco mucho el espacio que nos dan para poder compartir. Y bueno, hablando de la sororidad, pues para mí es un tema muy importante, ¿no? Esta relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en esta lucha por el empoderamiento, pues yo considero que es una herramienta pues muy poderosa, generando estas prácticas de cuidado mutuo, sobre todo ante pues las diversas formas de violencia de género que existen, pues vamos a poder lograr poco a poco un cambio, ¿no? En el ámbito en el que yo me desarrollo considero que es fundamental, ¿no? En el ámbito académico es donde vamos desarrollando pues esa personalidad o esos criterios que nos van a llevar a conducirnos pues en el diario vivir, ¿no? De manera profesional. Entonces, pues cuando comenzamos a dejar de vernos como rivales y nos comenzamos a ver como aliadas, creo que podemos generar ese gran impulso entre mujeres y poder llegar tan lejos como nosotras queramos. Claro que sí, creo que todas hasta ahorita hemos tocado puntos muy importantes de que más allá del término es demostrar esta lucha constante y esta unión. Y en este sentido es donde me permito preguntarle a la maestra Adela Gómez el mismo cuestionamiento, la sororidad en su vida, cómo la lleva a cabo, cómo la ha tocado con las demás mujeres.
Bueno, me parece que también está teniendo problemas con su conexión. Entonces continuamos con Andrea. Alicia, ¿tú qué opinas de este tema de la sororidad y cómo es que lo manejas en tu vida? Bueno, pues creo que este tema, bueno, primero que nada, buenas noches, estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, este tema creo que abarca muchísimos, pero el cómo lo aplico yo en mi vida creo que es intentando ayudar a las mujeres que están en mi entorno y haciendo de ellas también un espacio seguro. Muchas veces si la sociedad, si el Estado no nos brinda este espacio seguro, lo mejor que podemos hacer en estos momentos es dárnoslos entre nosotras mismas y es lo que se busca hacerlo, porque a veces incluso viene desde un tema cultural que venimos arrastrando, pero lo importante es esforzarnos día a día y creo que todas como mujeres tenemos algo que aprender una de las otras y eso es algo que nos tiene que tener unidas, que a pesar de las diferencias que tengamos, el fin y la lucha que tenemos es por un objetivo y es el mismo, que es erradicar la violencia que hay contra nosotras y pues poder hacer un espacio seguro, pero no solo entre mujeres, sino ya hablando a nivel sociedad. Muchas gracias, Andy. Retomando nuestro orden, le pregunto a la maestra Adela nuevamente si ya está con nosotras respecto del tema de la sororidad. Listo, sí, ya ando por aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todas y muchas gracias por el espacio que hoy nos brindamos, porque este es un espacio de todas y para todas. Agradecer nuevamente esta oportunidad para poder expresar, hablando desde el ámbito que a mí me compete, ¿no? Mencionando el tema de sororidad dentro de lo que nosotros representamos, que es esta asociación que hoy es parte de incluir a todas estas mujeres, hombres, tratar de no haciendo exclusión de ningún género, ¿no? Nosotros somos muy partícipes dentro de ese tema, ya que hemos visto que hoy pues difícilmente se puede brindar esa parte de oportunidad hacia las mujeres por el hecho de simplemente el género, ¿no? Nos ha tocado bastante ahí el tema del porcentaje o el índice que ahí se maneja, es que ¿por qué a ti? O ¿por qué a nosotras? ¿No? El apoyo ha crecido bastante dentro de la asociación y nos han brindado ahí, les hemos brindado un espacio muy, muy amplio, hemos conformado un grupo muy fuerte sobre todo y hemos tenido más participación en tema mujeres. Sí, como lo mencionas, estos grupos de mujeres que hemos ido formando y que han ido construyendo, creo que son el claro ejemplo de que la sororidad está apareciendo en nuestras vidas, ¿no? Está llegando y nos estamos uniendo y estamos dejando esas rivalidades que se nos han presentado, que nos enseñaron a ser enemigas, ¿no? Crecimos con el contexto de que entre mujeres no podemos ser amigas y ahorita estamos revolucionando con toda esta figura que está apareciendo el término y cómo estamos cambiando. Y en este sentido es donde yo me permito preguntarle lo mismo a nuestra compañera Daniela Estefani. Hola, buenas noches, Yera, y a todas las chicas que se encuentran aquí presentes. No sin antes agradecerles que me hayan dado la oportunidad de estar en este espacio con todas ustedes. Creo que son mujeres sumamente ejemplares y que más allá de eso, todas y cada una de nosotras hacemos algo por ayudar a otras, ¿no? En el sentido de que ¿cuántas veces no como mujeres nos han enseñado? Es que sí, o sea, a lo mejor ella tiene un puesto en su empresa, pero a lo mejor se acostó con el jefe, ¿no? Desde el punto de vista de la sororidad, es no ser esa piedra en el zapato de otra persona. ¿Por qué? Porque, o sea, la verdad, a nosotros no nos consta si en realidad, pues esta acción es cierta o no. Entonces, creo que suficiente ya tenemos como mujeres que vivís diariamente como para todavía lidiar con críticas o cosas que se relacionan a esto, pero que no solamente vienen por parte del grupo masculino, sino también por el grupo femenino. Entonces, creo que algo que ya se ha estado tocando en toda esta mesa es que precisamente no debemos de atacarnos unas a otras. En realidad no somos enemigas y hasta incluso pues puede que
con alguien no me lleve bien. Y evidentemente todos los seres humanos con alguna u otra persona tenemos nuestros roces, ¿no? Independientemente de su género, pero enfocándonos un poco en el género femenino, creo que entre nosotras sí han existido problemáticas en las cuales no deben mediar estos calificativos de que, no sé, a lo mejor ella está gorda, ella es esto, ella es el otro, porque la finalidad no es destruirnos entre nosotras, la finalidad es crecer entre nosotras, forjar estas alianzas que nos permitan sobrellevar y solucionar ciertos problemas. Ejemplo, si una de mis amigas se encuentra en una situación de riesgo porque puede que a lo mejor su camión ya no pasa y por mí van a recogerme, pues yo desde mi perspectiva, yo no lo voy a dejar en ese momento sola, o hasta incluso si no la conociera. Yo creo que en realidad vivimos en una sociedad que de por sí llega a ser peligrosa para nosotros, sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque, bueno, es cierto que todos corremos los mismos peligros de a lo mejor ser asaltados, de ser secuestrados y demás, pero creo que como mujeres todavía tenemos una atenuante mayor, la cual es que podemos ser violadas y no solamente eso, o sea, podremos ser hasta incluso asesinadas. Y aquí la cuestión es si de alguna u otra manera yo como mujer o como ya incluso viéndolo desde otra perspectiva, no tanto en este sentido, es que si yo puedo ayudar a alguien más y está en mis manos ser ese soporte para que esta persona afronte esa situación de peligro, pues ¿por qué no ayudarle, no? Al final del día hay un dicho que dice mi abuelita y que es bastante cierto, el cual es haz el bien sin mirar a quién. Entonces, yo de manera particular, mi aporte en el sentido de la sororidad es ponerme los zapatos de esa persona. ¿Yo qué sentiría si a mí me estuvieran hablando o me estuvieran calificando de que, no sé, a lo mejor ella es una por vestirse de tal manera, ¿no? O sea, o yo cómo me sentiría si a lo mejor están difundiendo mis imágenes íntimas entre personas. O sea, si bien no ser partícipe de ese problema o algo así, va más enfocado en el sentido de poder ayudar o incluso poder frenar esta situación de violencia, de exposición hacia la otra persona. Si podemos ayudar, pues ¿por qué no hacerlo? En ese sentido es la parte en la que yo veo la sororidad, en cómo se ya ve aplicada en un ejemplo o varios ejemplos en concreto. Sí, tienes razón, Dani, y creo que al igual que todas, mencionaron estos puntos muy, muy, muy importantes que más allá de ser una palabra, entre mujeres, pues tenemos que apoyarnos y tenemos que seguir luchando, ¿no? No dejar que estas rivalidades que se presentan, pues nos dejen de lado. Y justamente tocando el tema de la sororidad como pregunta de inicio, es aquí donde nos movemos, y ya que estamos dados en cuenta de que somos mujeres unidas, es donde podemos demostrar que pues históricamente se ha conocido el fenómeno de los techos de cristal y cómo las mujeres iban avanzando y cómo lo estábamos rompiendo. Y cuando se está rompiendo este famoso techo de cristal, aparecen los pisos pegajosos. Esta barrera que a pesar de que estamos escalando y la estamos rompiendo, nos sigue jalando y no nos deja crecer pues en puestos laborales, en forma política o de cualquier forma, ¿no? Porque es esta barrera invisible que tenemos por el simple hecho de ser mujeres. Y aquí pues todas son representantes, todas hemos pasado por estos ciclos de violencia que no se ven. Es aquí donde la pregunta que yo les hago a todas es ¿cómo han enfrentado estas barreras invisibles y cómo lo están haciendo a partir de su experiencia? Y si se les ha presentado, pues que están logrando romper el techo de cristal y pues el piso pegajoso las jala. Aquí, pues retomando nuestro orden, le cedo el uso de la voz a la maestra Irene. Hola. Pues fíjate que en mi experiencia, por supuesto que he enfrentado esas barreras y la verdad es que ¿verdad? Y me ha costado, ¿no? En materia familiar o en el aspecto familiar y socialmente. Mi participación ha sido política, ha sido en el sur y ha sido en una zona rural.
en la que eres profundamente cuestionada cuando dejas a los hijos para irte a un mitin político, cuando recibes ayuda de tu pareja porque tienes alguna actividad de carácter político o cuando quién sabe por qué lograste algo. ¿Cómo he logrado superar estas barreras o estas acciones que incluso dañan, no solo te perjudican en el aspecto en el que te quieres desarrollar, por ejemplo, político, sino también en el aspecto personal? Muchas veces las personas cuando te juzgan, te critican, no saben el daño que te pueden causar a nivel anímico y personal, insisto, pero sé que no soy la única, ¿no? Y además me ha alentado el hecho de saber que al resistir estamos haciendo brecha. Y lamentablemente lo he superado resistiendo y siendo persistente y siempre luchando por lo que quiero y dejando de lado lo que digan y lo que piensen, evidentemente siempre y cuando sea como cuestiones que te juzgan sin algún motivo real fundado. Y entonces resistiendo, persistiendo y con la ayuda de otras mujeres. Puedo decir que así como he sido cuestionada por propias congéneres, también he recibido ayuda de otras mujeres que por alguna razón ya están empoderadas, pero creo que la lucha y sobreponerte a estas barreras siempre es la resistencia y pues no rendirte, ¿no? Que al final es lo mismo. Y bueno, no ahondo más porque todas tenemos que participar, pero resistiendo y con la ayuda de otras mujeres. Muchas gracias, maestra. Es muy triste que para poder nosotras estar dentro de un ámbito tengamos que resistir y no solamente podemos existir, tenemos que resistir y tenemos que mostrar esa fuerza que tenemos como mujeres. Compañera Irma, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, principalmente yo considero que estos dos fenómenos vienen mucho arraigados a lo que conocemos como el rol social que tiene la mujer. Y esto, pues, genera diversas dificultades a acceder a estos puestos grandes, ¿no? Son limitantes en nuestro desarrollo. Incluso yo personalmente y desde el ámbito en el que me desarrollo, que es, pues, el ámbito académico, puedo compartir que pues nunca faltan los comentarios, nunca faltan esos comentarios en los que te dicen, ¿tú qué haces aquí si al final de cuentas te vas a terminar casando y ya no vas a ejercer? O ¿tú qué haces aquí si al final de cuentas pues no vas a llegar más lejos, ¿no? Y como lo comentaba la maestra, sí son cosas que te desmotivan. Sin embargo, a lo largo de mi vida y a lo largo de la historia ha habido mujeres que han roto con estos paradigmas, que han roto con estos estigmas que se tiene de ese rol que tiene la mujer en la sociedad. Entonces, pues afortunadamente esto ya se ha ido rompiendo poco a poco, sin embargo sigue representando pues un gran reto para nosotras como mujeres, un gran reto que, como decía la maestra, tenemos que resistir y tenemos que ser resilientes en nuestra vida y tener muy fijos los objetivos de a dónde queremos llegar. Puedo decir abiertamente que tenemos la misma capacidad de llegar a esos puestos que regularmente están ocupados por hombres y tenemos la misma capacidad de hacerlo. Simplemente es un constructo social que lo ha limitado bastante, pero las mujeres poco a poco vamos rompiendo con eso y pues es lo que yo puedo compartir. Tienes mucha razón, amiga, como lo han mencionado, hay que resistir frente a, pues, a las adversidades que se nos presentan por el simple hecho de haber nacido mujeres, ¿no? Y ahora, doctora Samara, la escuchamos. Gracias. Creo que nuestras compañeras que acaban de antecederme tocaron temas muy importantes. Podemos hablar que esta parte del techo de cristal creo que se concatena perfectamente con la parte de sororidad y el papel que las mujeres hemos estado desempeñando en los últimos años. Si bien es cierto, desde el punto de vista jurídico, y veo que la mayoría aquí somos abogadas, los derechos de las mujeres, al igual que los derechos humanos, han pasado por un proceso de construcción, consolidación, y creo firmemente que todavía están en una etapa de impulso.
En este sentido, el techo de cristal, desde mi propia experiencia personal, pues si bien es cierto, he tenido la oportunidad de estar en diversos espacios y diversas responsabilidades, también me he topado, ¿no?, con ciertas cadenas, con ciertos techos, con ciertas trabas, ¿no?, en el ejercicio, pues, propio de la profesión y de mis responsabilidades. Sin embargo, y por eso lo decía al inicio de mi participación, esta concatenación con la parte de sororidad ha sido muy importante en la parte del impulso y desarrollo y ejercicio de mi profesión. Realmente a lo largo de mi trayectoria me he topado con grandes mujeres. La verdad es que cuando platicaba al inicio la maestra Irene en la primera pregunta de sororidad, que la verdad muchas mujeres hemos estado en los lugares donde hemos tenido la oportunidad de desempeñarnos, gracias al trabajo, al apoyo y al respaldo de otras mujeres, ¿no? Ya sean familiares, ya sean personas externas, compañeras de trabajo, incluso personas desconocidas, ¿no?, en diferentes aspectos de nuestras vidas. Yo creo que el romper el techo de cristal, digo, ahorita tenemos a una de las grandes representantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, ¿no?, que, digo, de entrada en su discurso de bienvenida, creo que dio un gran ejemplo, ¿no?, de esta sororidad y puso en perspectiva lo que es un techo de cristal en nuestra máxima tribuna. Creo que el trabajo es arduo, creo que no se ha acabado y creo que tiene que venir por parte de cada una de nosotros en los diferentes sectores y en los diferentes espacios donde nos estemos desempeñando. Creo que tenemos que pasar del discurso y tenemos que empezar a accionar desde nuestras trincheras, pero al final, pues todas juntas, colaborando también de la mano de aquellos que puedan ser aliados, ¿no? No nada más mujeres. Creo que hay más aliados estratégicos que pueden apoyar en este proceso. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias, doctora, y la verdad tiene mucha razón. Es muy fácil que paren a una solita tratando de romper un techo de cristal, pero ya no es una sola, ya somos millones y ya no lo estamos rompiendo solas con lo que podemos. Ya es más difícil que detengan a todas, ¿no? Con una pueden, pero con todas no pueden. Y en este sentido me permito darle el uso de la voz a Andrea Salgado. Los techos de cristal va muy de la mano con la sororidad y como ya lo habían comentado, pues va mucho de la mano con los roles que hemos venido desarrollando como mujeres. Por eso considero que acabar con los roles de género pasa por brindar desde los primeros años de vida una formación totalmente adecuada que fomente igualdad entre niños y niñas y muchísimas otras cosas más. Para esto, pues siempre he dicho que no podemos cambiar la cúspide de una pirámide si no podemos hacer esfuerzos desde la base. Y la base en estos casos son nuestros niños y niñas que ahorita en este momento están en total desarrollo. Considero que para romper un techo de cristal de forma definitiva, sí o sí se requiere necesariamente la concientización y participación de toda la sociedad en su conjunto. Lejos de ser un asunto que ante algunos solamente le concierne a las mujeres, realmente es todo lo contrario, es un problema social que afecta a todos y a todas, y por eso resulta esencial que las administraciones públicas tomen medidas tales como promover leyes que fomenten igualdad o implantar un registro salarial, pero incluso aún estas administraciones públicas hagan esto, como lo dije, no podemos cambiar la cúspide si no empezamos por la base. Entonces considero que es súper importante la educación que se le da a nuestros niños y niñas para que en un futuro no veamos o no se tengan estos problemas que tenemos hoy día. Por mi parte, es cuanto. Muchas gracias, Andrea. Y estás tocando un punto muy importante que es la base, ¿no? La base de las nuevas sociedades que son los niños que se están forjando. Están creciendo con otro chip, con otra educación y tal vez eso fue lo que faltó antes, ¿no? Una educación diferente, sin machismo, sin estereotipos, un paradigma nuevo que está cambiando. En este sentido, me permito darle el uso de la voz a la maestra Adela Gómez. Me doy cuenta, gracias por el uso de la voz, mencionando precisamente lo que antecede nuestra anfitriona el día de hoy, Yerasi. Por supuesto que seguimos arrastrando esta parte del machismo, ¿no? La parte de decir, no, hoy todavía es increíble que para el siglo en el que estamos transcurriendo, existe todavía esa limitante en la que no se nos permita aún a muchas mujeres alzar la voz y desarrollarse en el ámbito que quisieran o desearían llevar a cabo.
Sin embargo, pues lamentablemente todavía seguimos en pie de lucha. Muchas de nosotras seguimos haciendo esa parte de levantar la voz por muchas otras mujeres. Lo hemos hecho desde nuestra trinchera, aparte de ser representante de una asociación civil, también lo hago como abogada día a día en la labor que yo desempeño en conjunto con el grupo de otras abogadas que también conforman parte de mi despacho, y hemos ido en ese pie de lucha tratando de empoderarlas, tratando de hacer que levanten la voz, que no se queden calladas y que no continuemos con esa parte de seguirlas limitando, ¿no? Entonces, es para nosotros aún increíble que no podamos darnos cuenta que todo eso que seguimos arrastrando dentro de violencias, dentro de esa parte de discriminación, nace desde el seno, desde el seno de nuestra casa, ¿no? Nuestros niños crecen, ¿no? Y desafortunadamente, o muchos niños crecen viendo esa parte de violencia, esa parte de discriminación, esa parte de limitantes bastantes. Entonces, es una pena que estén creciendo con esos ideales. Entonces, es por eso que no podemos quitar el dedo del renglón y tenemos que mantenernos siempre, como lo mencionaban, en pie de lucha y tratando siempre, por supuesto, de hacer un cambio para ello. Es cuanto, muchas gracias. Sí, tienes razón, mencionas algo muy importante que es el mantenernos unidas y levantar la voz por las que no pueden o por las que en su momento no pudieron, ¿no? Porque esta lucha no es de las que ya no están con nosotras, sino es de las que seguimos aquí y vamos a seguir pidiendo pues esa justicia que no se les dio, igual con esta misma fuerza, pues seguir rompiendo las barreras que nos han dejado estancadas pues, a lo largo de la sociedad. Y me permito darle el uso de la voz a mi compañera Andrea Alicia. Muchas gracias. Pues tenemos este tema de los techos de cristal y a mí se me hace un tema muy importante nuevamente tocarlo desde el tema cultural, porque son de estos estereotipos que venimos arrastrando muchas veces, de los que ya mencionaban mis compañeras anteriormente. Es que, ¿cómo vas a irte a trabajar si tienes una familia? Tienes que hacerte cargo del hogar, de tus hijos, o simplemente, aunque no tengas hijos por el hecho de ser mujer, tienes que estar ahí para tu esposo, en el caso de las que ya son casadas, ¿no? Y de por sí es muy difícil ya luchar con estos estereotipos que nos pone la sociedad, y en el ámbito laboral ya es más pesado, porque si de por sí entrar a un cargo, en especial un cargo importante, un cargo público, es muy difícil para nosotros como mujeres, aunque ahorita ya se está rompiendo un poco eso, pero sigue siendo difícil, es más difícil todavía la resistencia que se tiene que tener dentro de aquí, del acoso que recibimos. Y no solo me refiero al acoso laboral, que es muy importante, y que muchas mujeres lo viven diariamente, sino también el acoso social. Y recaemos nuevamente en estos estereotipos, el cómo muchas veces pueden estos comentarios llegar a tumbar la moral de una mujer y llegarla a cuestionar, porque la psicología juega un papel muy importante. Y es por eso que debemos de ser muy conscientes también en los comentarios que nosotros podemos llegar a hacer, porque muchas veces, como ya lo comentaba, vienen desde cosas del hogar, lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos o incluso a nuestros compañeros de la escuela es lo que pueden llegar a ellos recrear, ¿no? Y si vamos a hacer que recreen algo, pues mejor que sea algo positivo, el quitar, es que porque eres mujer no puedes trabajar, y decir, claro que sí puedes trabajar, puedes tener una familia y puedes tener a tus hijos y puedes estar perfectamente bien, puedes equilibrarlo, ¿no? Porque no solo por ser mujer no podemos, también podemos y podemos muchísimo. Sí, tienes razón, Andrea. Dentro de lo que mencionaste, hablas de que un techo de cristal viene desde la casa. Y sí es cierto, porque muchas veces en nuestras familias o nos dicen que no podemos o que no vamos a lograrlo o no se nos permite por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, cuando sales allá afuera a la sociedad, te das cuenta de que no puedes romper una barrera, pero no la puedes romper, ¿por qué? Porque también desde chiquita creciste con esa barrera, te diste cuenta que desde chiquita te dijeron que no podías, entonces sales y pues vas a decir, no, pues yo no puedo, soy mujer, a mí nunca me dejaron, no, nunca pude hacer esto, por el simple hecho de ser mujer, y ese punto es muy importante. Desde la casa, los techos de cristal están, y sí, pueden ser nuestros papás, nuestras mamás, nuestras tías, pero esa barrera invisible que nos pusieron por el simple hecho de ser mujeres, siempre estuvo ahí desde que éramos chiquitas, desde que éramos unas niñas y no se podía tocar una pelota porque pues éramos niñas, ¿no? Y para terminar con esta pregunta, le doy el uso de la voz a mi compañera Daniela Stephanie para que ella nos dé su opinión respecto del tema.
Hola, nuevamente muchísimas gracias, Yera. Bueno, la manera en la que yo he afrontado este techo de cristal es, bueno, para ponerlos un poco en contexto, yo nací en una familia un tanto conservadora y todavía un tanto machista. Es en este sentido que desde la generación, desde mi abuelita, a ella no se le permitió siquiera acceder a la primaria, ¿no? O sea, ella con muchísimo esfuerzo, y eso hasta sus 60 años, ella pudo terminar la primaria. Entonces, en este mismo contexto, mi abuelita pues siempre consideró que aspiraba a hacer algo más, ¿no? Fue una mujer que pese a que no tuvo grandes estudios, siempre fue una mujer perseverante, una persona aguerrida y una persona que siempre buscaba mejorar día a día. Ahora, mi mamá, como tal, mi abuelita, pues, mi mamá nació con otros 4 hermanos, entonces mi abuelita enviudó a una edad muy temprana. Mi abuelita, pues, o era mamá o tenía que darles de comer a sus hijos. Entonces, de alguna u otra forma, ella trató de solucionar esto y siempre ver por sus hijos, ¿no? Pero no solamente eso, preocuparse por aquello que ella nunca tuvo, educación. Entonces, mi abuelita, pues, con sus pocas o muchas posibilidades que tuvo, pues, por lo mínimo, le dio la escuela primaria a sus hijos, o sea, sola, en un contexto rural, donde las mujeres ni siquiera podían ir a la escuela. Entonces, pasa el tiempo, mi mamá, pues ya con 30 años, ella con ese ánimo de mejorar, de aspirar a algo más, pues decide estudiar la secundaria y posteriormente la prepa. Entonces, después, ¿qué pasa con la generación mía y la de mis primos? Bueno, resulta que hasta este momento solamente una niña bueno, mi prima en este caso, ha accedido a la universidad y la ha culminado. Entonces, desde ese sentido, ha sido como este cambio de paradigma de generación en generación, como poco a poco las mujeres en nuestra familia hemos posicionado y hemos aspirado a hacer algo mejor. Ahora, pese a que mi abuelita ni mi mamá tuvieron como la mejor educación y demás, o no tuvieron como esa oportunidad de estudiar, también lo cierto es que han sido mujeres sumamente ejemplares en el sentido de que siempre buscan motivar a las mujeres de nuestra familia a estudiar, a superarnos día a día, a valorar las oportunidades que ellas no tuvieron. Y en este sentido, creo que es como hasta un acto de valentía y un acto de rebeldía de nosotras acceder a las universidades, porque antes ni siquiera era como algo viable para nosotras. Entonces, siento yo que el sentido en el que hablaban acerca de que la sororidad y en parte los techos de cristal se unen, es que es bastante cierto, porque hasta incluso, ¿cuántas veces no, como mujeres, nos apoyamos fuera del ámbito familiar para decir, oye, ¿sabes qué? Si a una de mis compañeras, por ejemplo, de clase se les hace sumamente difícil un tema, voy y se los explico. Si a una de mis amigas, pues a lo mejor siento que no le está yendo tan bien o que de alguna u otra manera puedo ayudarla, pues lo hago. Es en este sentido en el que de cierto modo sí existen los techos de cristal y en diferentes formas, y como anteriormente lo han explicado, pues incluso nace en nuestra propia familia, porque bueno, tanto mi prima como yo nos hemos enfrentado a los típicos comentarios machistas de como, ¿y ustedes por qué estudian? Si al final del día se van a casar o al final del día tienen que atender a su marido. Y es ahí donde te cuestionas, pero es que no solamente porque yo nací mujer, aspiro a hacer solamente eso, a hacer solamente o ayudar únicamente a las labores domésticas. Y ojo, no las hago de menos porque siento que es una actividad que en realidad requiere de muchísimo
sí, de muchísimo esfuerzo y que en realidad es algo que está sumamente infravalorado, tanto así que hasta incluso las trabajadoras del hogar, hasta antes de la pandemia, ni siquiera gozaban con las mismas prestaciones de ley que cualquier otro trabajador. Eh, o el típico caso, ¿no? De que hay incluso mujeres que son como punto y aparte de trabajar, también tienen que llegar a casa, lavar, planchar, trapear, hacer de comer. Entonces, creo que en este sentido, pues queda clarísimo o ejemplificado cómo es que a veces incluso en nuestro propio núcleo familiar encontramos estas trabas, ¿no? Que nos limitan a decir, sabes que es que tú eres mujer, tú naciste para esto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega alguien y dije, ¿sabes qué? No, honestamente yo aspiro a hacer algo más. Honestamente, no por el hecho de ser mujer, yo solamente me dedico a las cosas del hogar. No solamente porque yo soy mujer, no puedo, no sé, a lo mejor jugar fútbol, o simplemente porque yo soy mujer, no puedo aspirar a ocupar una universidad, a ser una profesionista. Y entonces es en este sentido que entra muchísimo en juego la parte de ser sorora y decir, ¿sabes qué? De por sí ya existen estos techos de cristal, este machismo, esta misoginia, esta parte de sexualizarnos incluso, o de vernos como cosas. Es en este sentido que entre nosotras mismas tenemos que ser ese soporte para alguien más, para decirle, ¿sabes qué? No, no es así. Y hasta incluso cuestionar algo que de generación en generación viene, porque no porque sea de generación en generación tiene que ser algo que sea correcto. Tanto es así que mi abuelita cambió este paradigma y le ha funcionado. Y bueno, es cuanto. Muchas gracias, Daniela. Sabes, nos mencionas algo muy importante y sí tienes razón. Es cómo se va cambiando esta brecha de generación en generación y cómo las mujeres hemos ido tomando el valor que en verdad merecemos y hemos decidido decir, ¿sabes qué? Hasta aquí yo voy a romper con esta barrera. Y sí, en todas sus participaciones todas mencionaron algo muy importante. Los techos de cristal se rompen con sororidad, se rompen con apoyo y se rompen con la fuerza de las mujeres unidas, porque es una barrera invisible que a una le cuesta trabajo verlas, pero como lo mencionaba anteriormente, si somos muchas, no nos van a poder agarrar. Por más de que me jalen los pies a mí o se los jalen a mi compañera de al lado, juntas vamos a poder con esa fuerza patriarcal que nos sigue reteniendo para romper con estas barreras. Y en este sentido de la sororidad, del rompimiento de barreras, el salir adelante, es aquí donde yo les pregunto a todas ustedes como mujeres representantes, mujeres exitosas, mujeres que han tenido la fuerza para estar al frente, que han tenido el valor para apoyar a otras mujeres, aún así estemos nosotras inmersas en la violencia y salimos adelante y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar por esto porque lo que yo estoy viviendo no lo vas a vivir tú, y este sentido de empatía que tenemos entre nosotras nos ha llevado a buscar un cambio y nos ha llevado a buscar, pues, tener la fuerza para poder tirar las barreras que se nos están poniendo, y hoy nos están viendo muchas niñas y muchas mujeres y muchas adolescentes, y es aquí donde yo les pregunto, ¿qué les dirían ustedes a las mujeres que nos están viendo? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? ¿Cómo hay que ser fuertes? Un mensaje que digas, va a tocar a una persona, pero lo va a cambiar, la va a ayudar a salir adelante, ella va a poder hacer esto porque yo la inspiré, porque yo lo dije, porque voy a ser el referente femenino que va a tener alguien para que no sufra, para que no sea parte de esa violencia estructural, simbólica, cultural, que no se ve, que tenemos cegada porque no son golpes, no la vemos, pero siempre está ahí presente. Así que en el turno de las participaciones, maestra Irene, me atrevo a preguntarle, ¿qué le diría usted a todas las mujeres que nos están viendo? Bueno, primero a las mujeres jóvenes, les diría, bueno, a todas, pero me referías a las mujeres, por ejemplo, que nos están viendo, que se preparen, que estudien. Y luego les diría que si queremos ser reconocidas socialmente, para ello debemos aceptar ser y no comportarnos como objetos de atracción sexual. Esto puede ser engañoso y efímero. Debemos dejar de construir nuestra vida en referencia a un varón, que es mentira que la mujer
Una mujer no lo es del todo si no es madre y además madre que hace de sus hijos el centro de su vida. Y sí podemos ser más que nuestra pareja. Hoy una mujer que es más en edad, económicamente, laboralmente, queda mal. Pero claro que podemos. La mujer debe distribuir su tiempo para poder estudiar, prepararse, y será costoso, porque entre otras cosas tenemos las tareas domésticas, el cuidado de otras personas, pero podemos hacerlo. Y que se amen, se quieran, se respeten, porque todas las violencias que se ejercen sobre la mujer generan falta de autoestima, que generan actitudes de resignación, sacrificio, búsqueda permanente de aceptación, que creo que hoy está muy de moda, la búsqueda permanente de aceptación. Debemos confiar en nuestras propias fuerzas y sentir y saber que somos capaces y que podemos hacer las cosas de manera excelente. Debemos de tener expectativas de logro, de interés. No debemos de tener miedo a la libertad, debemos de aprender a tomar decisiones. Debemos de sentir amor y satisfacción, insisto, por nuestro cuerpo. Hay cosas más provechosas y de más valor que estar solo pensando en si somos atractivas o no, aunque es libre la mujer que decida también cuidar esa parte, ¿no? Pero es solo una parte de, no es todo en la vida. Y que debemos de sentirnos seguras, debemos de superar el miedo y salir. Y bueno, en fin, les diría que vayan por sus sueños, que vayan por sus metas e insisto, que se preparen, que se crean capaces, valiosas, que se amen a sí mismas y que unidas vamos a lograr muchas cosas más, porque el camino aún es largo, aún es escabroso, pero lo podemos lograr. Muchas gracias, maestra. Menciona puntos muy importantes y más allá de lo que queremos lograr, de lo que queremos transmitir, tenemos que tener ese valor con nosotras mismas y decir, yo puedo, yo voy a estar ahí y yo quiero, y dejar de lado pues todos los estereotipos que se han impuesto. En este sentido, me permito otorgarle el uso de la voz a mi compañera Irma Monroy. Muchas gracias, Yera. Bueno, esta pregunta, pues, yo creo que es bastante relevante. Muchas veces las mujeres, a través de la crianza, de las situaciones e incluso de las experiencias que vivimos, nos van limitando a través del miedo, a través de eso que te dicen, tú cállate, no hagas, tú no puedes, ¿no? Incluso las experiencias propias, ¿no? Muchas veces llegamos a creernos esas cosas que nos dicen. Sin embargo, puedo decirles y compartirles que romper con ese miedo, conocer el empoderamiento, creer en mi capacidad y en mi valor como mujer y como persona, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y es algo que yo les deseo a todas y cada una de las mujeres de este mundo. Es difícil y seguirá siendo difícil esta lucha feminista, pero lo estamos haciendo bien. Hay que seguir fomentando esa sororidad y ese empoderamiento a las mujeres y sobre todo a las futuras generaciones. El día de ayer yo me encontraba con mi hermanita preparando mis carteles para ir hoy a la marcha y me preguntaba, ¿no? ¿Y tú por qué vas? Y la respuesta que yo le di fue, voy por ti, incluso un poco más que por mí, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que seas una mujer libre, quiero que seas la persona que tú quieras ser. Y eso que queremos por nuestra gente, por nuestra familia, pues quererlo y desearlo para todas las mujeres que hay en este mundo, ¿no? Y empoderarnos y justamente, o sea, recalcar la sororidad y la importancia que tienen. Eso es lo que yo puedo decirle a las mujeres. Muchas gracias, Irma. La verdad es que es muy bonito lo que nos dices, porque ya no lo estamos haciendo por nosotras, lo estamos haciendo por las generaciones que vienen, por las niñas que vienen, para que no sufran lo mismo que nosotras estamos sufriendo, incluso como nosotras ya no estamos sufriendo lo que vivieron las generaciones anteriores.
Me permito otorgarle el uso de la voz a la doctora Samara. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que estoy muy conmovida con las palabras de la maestra Irene y de la licenciada Irma. Realmente creo que la mayor sugerencia, al igual que lo han referido, es que estudien, que se preparen, que tomen el poder. Hay una frase que me encanta: toma el poder, nadie te lo va a dar. Lo tienen que tomar y lo tienen que tomar de manera personal. También coincido que la lucha actual no necesariamente es por nosotras, sino también por las generaciones que vienen, por dejar un mejor momento, por dejar un mejor contexto y por dejar mejores condiciones que nos permitan como mujeres ejercer estos poderes. Creo que la libertad se debe de ejercer de manera responsable, pero también en un sentido de corresponsabilidad, no solamente con nuestro propio género, sino con la mayor parte de grupos que también han sido vulnerados. Creo que la responsabilidad es grande, pero creo que, como lo han referido en otras participaciones, la educación va a formar una parte medular de este cambio. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene muchísima razón. La educación es la base y va a seguir siendo el motor y el pilar para que estos paradigmas sociales cambien, porque si seguimos teniendo pues, retraso, las mujeres no van a salir adelante y es porque no se nos... Todavía, pleno siglo XXI, seguimos teniendo mujeres que no pueden ir ni siquiera a la primaria porque no se les permite de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Entonces tendríamos que cambiar todo este paradigma social que viene referente al machismo y abrir nuevas brechas y pues ojalá tuviéramos nosotras la oportunidad de permitirle a las niñas que continúen con sus estudios o incluso que puedan adquirir una educación básica para que ellas puedan salir adelante. Ahora es el turno de nuestra compañera Andrea Saldaña. Del fondo de mi corazón, a todas las mujeres que estamos siendo partícipes de este podcast y a todas las que me están viendo, yo les digo firmemente que protesten, que no se dejen, que siempre estén preparadas para todo lo que venga, que siempre miren hacia adelante, que siempre defiendan todos sus ideales, que no se dejen de nada ni de nadie, porque al final de cuentas nos tenemos a nosotras mismas y si no nos apoyamos a nosotras mismas, entonces, ¿qué va a ser de nosotras? Yo desde el fondo de mi corazón siempre les deseo lo mejor y que todas lleguen sanas y salvas a su casa todos los días, que puedan volver con sus hermanos, con su familia, con sus papás, sus tíos, con sus mascotas, porque aunque no lo crean, ellos también lo sienten. Desde el fondo de mi corazón les digo que siempre protesten, que siempre luchen, que siempre alcen la voz por nosotras que seguimos aquí y por las que ya se nos fueron. Eso sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Mencionas algo muy importante y es el no quedarse callada. ¿Sabes? Muchas veces nos quedamos calladas porque pensamos que si no hablamos no va a pasar nada, si no hablamos no nos van a ver mal, si no hablamos no nos van a señalar en la calle. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que aparte de ser víctima, cuando hablas te revictimizan el doble, porque hablaste, porque lo dijiste, porque saliste, porque alzaste la voz. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Entonces aquí es el momento en donde dices, me van a criticar igual siendo la víctima, o si hablo, es donde tienen que salir a hablar, a alzar la voz y no dejarse vencer por nadie, por sus agresores, por nadie. Es el momento en el que estamos preparadas y podemos decir, yo sufrí esto y tú no lo vas a sufrir porque yo voy a estar aquí para protegerte, yo voy a estar aquí para alzar la voz por ti, yo voy a estar aquí para ser la mano hermana que no te va a dejar caer. Y pues en este sentido de las participaciones continuamos con la maestra Adela Gómez. Muchísimas gracias, Yera. Pues bueno, atinados desde luego todos los comentarios que antecedieron, el de Irma, el de la maestra Samara, el de la maestra Irene, el de Andy, todos los comentarios desde luego muy acertados. Es el mensaje que yo les transmitiría a las chicas y niñas que hoy nos ven a través de esta transmisión. Pues bueno, mencionarles primero que nada que se valoren, primero que nada, valorarse con esa humildad, con esa apreciación, con esa pasión que hoy nos une. Decirles que no tengan ni sientan ese temor de levantar la voz, de salir adelante, de dar un paso más, porque
Hoy lo cierto es que cada vez somos más, cada vez estamos siendo más tomadas en cuenta, sin embargo, pues todavía seguimos en lucha de ello, por eso es que cada 8 de marzo estamos desde luego levantando la voz por nosotras y por todas ellas que no lo hacen. Entonces, de primer momento y nuevamente repito, yo les pediría valórense, quiéranse, apoyémonos, porque si no somos nosotras, entonces ¿quién más lo haría por nosotras? También me gustaría puntualizar el tema de no permitamos que nadie más nos ponga bajo su yugo, que nadie más nos ponga el pie sobre el cuello y que se atrevan a minimizarnos, ni impedir que levantemos esa voz y que seamos cada vez más fuertes y que ese empoderamiento surja desde nosotros. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Siento que mencionas algo muy importante, el empoderamiento está dentro de nosotras y muchas veces no lo vemos y incluso podemos no sentirlo, pero un día te despiertas y dices, hasta aquí, ya no quiero más esta violencia, ya no voy a seguir sumergida en este círculo, en este ciclo, voy a salir y yo misma me doy el valor que merezco y yo misma voy a salir y voy a estar allá afuera fuerte y poderosa. Y en este sentido le otorgo el uso de la voz a Andrea Alicia. Muchas gracias. Pues yo lo primero que podría decir es que no seamos sumisas. Si bien muchas veces en libros, incluso sobre todo en libros fundamentales como el derecho, que es el alma de la toga, se nos mencionan frases como que la mujer siempre tiene que estar atrás del hombre, siempre tiene que ser como el soporte del hombre para que él pueda avanzar, ¿no? Para que pueda ser alguien. Pero realmente esto no es así. Nosotras somos mujeres muy valientes, muy poderosas y que si nos lo proponemos podemos llegar muy lejos. Entonces, en primer punto eso, no ser sumisas, no dejarnos llevar por lo que la sociedad nos ha impuesto. Otra cosa que podría decirles es que yo hace unos días me preguntaba si realmente todo esto que estamos haciendo, todo esto de las marchas, realmente funciona. Y pude tener una respuesta en mi círculo social de amigos. Un amigo me comentaba el día de hoy cómo se sentía respecto a esto. Y escuchar su opinión fue realmente gratificante porque pude experimentar eso de que realmente estamos haciendo un cambio en la sociedad. Por muy poquito que lo veamos, yo lo veo con las feministas que hace muchos años estaban luchando porque la mujer pudiera votar. Y tal vez ellas también se sentaban y se ponían a pensar, algún día podremos votar, algún día podremos ver esto. Y nosotras nos encontramos en esa situación tal vez, en preguntarnos, algún día podremos erradicar la violencia contra la mujer. Y yo estoy segura de que ese algún día va a llegar. Y que también siempre tengamos en cuenta que el 8 de marzo no solo es 8 de marzo ya, que esto tiene que ser los 365 días del año, porque diario nos encontramos vulnerables y diario necesitamos de esa amiga, de esa ayuda, de ese lugar seguro para poder salir adelante, porque como seres humanos somos muy vulnerables, somos seres sentimentales y siempre necesitamos la ayuda de alguien. Y qué mejor que como nosotras nos creemos este espacio seguro para nosotras mismas ser ese lugar. Muchas veces, si ese lugar no se tiene ni en nuestros hogares, poderlo tener entre nosotras. Y pues que a pesar de todas las circunstancias y dificultades, sigamos adelante, no estamos solas. Tenemos pues muchas mujeres que diario están a nuestro alrededor y que bien podrían darnos un consejo, también no quedarnos calladas. Muchas veces un espacio para poder avanzar es también no quedarnos calladas, porque si nos quedamos calladas, ¿cómo nos van a poder ayudar? Y pues sería eso y pues nada, muchas gracias. Sabes, Andy, en tu participación mencionaste dos puntos muy importantísimos que no se habían tocado. Y fue justo el de la frase de, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pero ¿por qué no estar al lado o por qué no estar enfrente? ¿O por qué nosotros ser la gran mujer, no? ¿Por qué siempre tenemos que estar atrás de un hombre? ¿Por qué no tenemos el protagonismo nosotras? ¿O por qué simplemente no somos nosotras? ¿Por qué siempre tiene que estar esta violencia patriarcal a nuestro alrededor dentro de este ciclo? Esa es una muy buena pregunta y esa es una frase que hay que analizar muy bien. Y dentro del otro punto que tocaste, el tema del voto femenino antes, con las sufragistas que ellas decían, estamos luchando para buscar el voto de las mujeres y que se basaban en hechos y no palabras, es algo que justamente nosotras también estamos viviendo ahorita. Salimos a protestar
por no más muertas. Y nos ponemos a pensar y decimos, algún día ya no nos van a matar por salir, algún día ya no me van a pegar por el simple hecho de ser mujer, o algún día no me van a violentar por el simple hecho de ser mujer. Y yo creo que si ellas en esa época lo lograron cuando el pensamiento era aún más cerrado que ahorita, yo creo que nosotras nos está costando, pero lo vamos a lograr romper con esos estereotipos y con esa violencia que estamos viviendo alrededor de nosotras. Yo creo que si seguimos así con estas marchas, vamos a lograr ese cambio como lo lograron hace años nuestras hermanas, las sufragistas. Y en este sentido me permito otorgarle la voz a la última participación, que es a la de Daniela Estefani. Muchísimas gracias, Yera. Bueno, en este sentido, yo tengo como varias cositas que decir. Entre ellas es siempre, 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 siempre cuestiónense todo. Todo lo que saben, todo lo que piensan, todo, todo. Porque es a través del pensamiento crítico que podemos enfrentar ciertos miedos, que podemos enfrentar el cambio del paradigma, ¿no? Porque yo los pongo en contexto, o sea, yo crecí en un contexto un tanto machista y en un tanto conservador, y desde pequeña me hacía ruidito incluso que me comentaran ese tipo de cosas, y no fue hasta que yo empecé a adoptar ese criterio propio de empezar a decir, es que, ¿será verdad lo que me están diciendo? ¿O en realidad es algo que culturalmente ha sido aceptado durante décadas y es momento en el que si algo me hace ruido, empezar a expresar que me causa incomodidad o me causa molestia que se hable de esa manera, ¿no? Y no solamente eso, que se cambie esa manera de pensar. Y es gracias a que incluso el movimiento feminista ha cobrado fuerza en los últimos años, en los que yo pude decir, ok, entonces no era la única a la que le causaba incomodidad, y me causa muchísima alegría que cada vez más mujeres se vayan uniendo a esta causa que es tan noble y que al final del día nos une a todas, aún incluso con todas las diferencias que podamos tener como seres humanos, porque sí, nos enfadan actitudes de otros seres humanos, pero lo importante es no calificar a la persona o etiquetarla por cierta cosa, sino mostrar verdaderamente qué es lo que causa incomodidad. Si a mí me causa incomodidad que la otra persona se exprese mal de otras personas, pues simplemente decírselo. ¿Sabes qué? Me incomoda un poco, me molesta un poco cómo te relacionas o te expresas de otras personas. No es algo correcto. A decir, es que sabes que es una doble cara, es esto, es el otro, es empezar a etiquetar a las personas y hasta incluso como mujeres, la idea no es atacar a aquella persona que está atacando a otra persona, porque se sigue una cadenita. La finalidad es esa, romper con ese paradigma y decir, ¿sabes qué? No, aquí le ponemos pausa a esta cadenita y simplemente decimos lo que nos molesta y ya. Ahora, segundo, hablen, no se queden calladas. Calladitas no nos vemos más bonitas. No pongan la comodidad de otra persona sobre lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, porque a veces sí tratamos de ser demasiado empáticos, pero empáticos hasta el tal punto de estar mal nosotros. ¿Por qué? Por no hacer sentir cómodas a otras personas. Y no necesariamente el hablar es algo malo. No es algo malo si lo sabemos hacer asertivamente. Entonces, la solución no es solamente hablar y atacar. La solución es hablar, pero desde la responsabilidad afectiva, desde también ponernos en los zapatos de alguien más y decir, ¿sabes qué? Es esto. Tratar de hacer esa comunicación de forma prudente con la otra persona para expresarles libremente lo que sentimos y por qué lo pensamos y a qué es lo que vamos con expresar ok, a ver, ¿cómo me siento? Y cómo es que yo quiero que esto se cambie, pero no solamente porque quiero que se cambie, sino qué es lo que en realidad me hace sentir esa necesidad de cambiarlo, ¿no? Ahora, también un poquito aunado a lo que vengo hablando es
hagan las cosas por placer, no por complacer. Y esto va desde muchísimos sentidos. Por ejemplo, si a ustedes les gusta el fútbol o algo que es políticamente eh, etiquetado para el género masculino, pues háganlo. O sea, simplemente experimenten ese tipo de cosas, porque si a ustedes les gusta, no hay nada ni nadie que les deba poner esa traba de decirles, ¿sabes qué? No, no puedes hacerlo. A su vez es lo mismo con, ok, si a ustedes les gusta vestirse de cierta moda o cierta manera, es porque a ustedes les gusta, no para complacer a alguien más. O si a ustedes les gusta, no sé, cualquier otra cosa, no sé, leer, cantar y demás, así yo suene terriblemente mal, si a mí me gusta, al final del día no le hago daño a nadie. Entonces, es a ese punto en el que yo insisto, haga las cosas por su propio placer, más no para complacer a alguien más. Y un poquito para finalizar esto, creo que es un trabajo de día a día inspirar a otras mujeres, pero no solamente a otras mujeres, a otras niñas o a otras generaciones. Es decir, creo que en este sentido, no solamente a nosotras como mujeres hay que decirnos estas frases de que, oye, tú puedes y demás, ¿no? Sino también en el sentido de, ok, hay una niña en mi familia, yo sé que ella tiene sueños y aspiraciones. Voy a inspirarla o voy a hacer ese soporte para que ella pueda lograr esos sueños y aspiraciones que ella tiene. Pero no solamente eso, imaginemos que también tengo un primito o un sobrinito, el cual también tiene lo mismo. Quiere o sueña en grande con ciertas cosas. Es en el momento en el que ahí entramos no solamente como soporte, sino también como inspiración para otras generaciones que son incluso más pequeñas que nosotras, como ya lo habían mencionado algunas, ¿no? O sea, ¿por qué vas a marchar? Pues sí, por las generaciones que vienen, porque ellas no se enfrenten a los problemas que estamos viviendo actualmente nosotras. Es este momento en el que tenemos que tener ese cambio de paradigma y tener en cuenta que el 8 de marzo no solamente es un día, son los 365 días del año, que no solamente los mensajes de que, oye, tú puedes, tú eres valiente y no te voy a criticar porque eres mujer y no te voy a ayudar por esto, se dejen a un lado, no solamente este día, todos los días, sin excepción alguna. Y claro, podemos cerrar, podemos cometer errores, pero lo importante es siempre visualizar ese error y mejorarlo, tener esa capacidad de decir, está bien, me equivoqué, ¿de qué manera lo puedo solucionar? ¿No? Entonces, en ese sentido, es lo que yo me gustaría expresarles a las personas o a las mujeres que nos están viendo, es el 8 de marzo no es solo un día. Entonces, no solamente hoy tenemos que ser valientes, no solamente hoy tenemos que ser trascendentales, no solamente hoy tenemos que desafiar a la autoridad, no solamente hoy tenemos que dejar de estar calladas, no solamente hoy tenemos que cuestionarnos todo, no solamente hoy tenemos que hacer las cosas por placer y no solamente por complacer, y no solamente hoy tenemos que inspirar a otras mujeres, son todos los días y nunca, 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 nunca se sientan avergonzadas por ser mujer. Si tienen miedo de hacer cierta cosa, consigan una red de apoyo y si no la tienen, pueden contar conmigo. De alguna u otra forma, espero que pueda ayudarles en lo que esté en mis manos. Es cuanto. Muchas gracias, Dani. Mencionas puntos muy importantes y la frase está muy padre, la verdad. Hay que hacer las cosas por placer y no por complacer. Yo creo que ya estamos en un momento en el que estamos cansadas de seguir complaciendo a los demás, de seguir haciendo lo que ellos quieren y por qué no hacer lo que nosotras queremos. Y es pues en este punto es donde yo les quiero dar las gracias a todas ustedes por estar aquí con nosotras y por compartir sus opiniones, pero más que nada por demostrar que estamos aquí, estamos siendo sororas y están dando su mano para las mujeres que nos necesiten,
porque todas nosotras como líderes al frente de organizaciones presidentas podemos ayudar a más mujeres. Y aquí me permito yo recordarles a todos que si están viviendo alguna situación de violencia, tienen miedo, necesitan que las acompañemos, aquí hay mujeres que podemos apoyarlas, que les vamos a dar la mano y que nunca van a estar solas. Siempre van a tener a alguien que pueda agarrarlas del hombro y decirles, no estás sola, yo te voy a apoyar, porque eso es lo que estamos haciendo, crear esa conciencia, ese equipo, esa sororidad, es lo que estamos buscando entre todas nosotras. No me queda más que agradecerles su tiempo y de todo corazón desearles que siempre estén bien, que lleguen bien a sus casas y que ya no tengan miedo, que no se queden calladas porque ya no están solas.